Damos gracias, Armando. En México se está viviendo un fenómeno y es acerca del Mundial. Y es un orgullo nacional el decir que México es el único país donde ha sido anfitrión 3 veces. La Biblia registra un pueblo de Israel que fue escogido, pero también registra que ese pueblo escogido fue engañado. Y lo único que hace el Mundial es uno de los instrumentos para distraer a la gente. Son cortinas de humo. Cuando sale un conflicto dentro de un país, una nación, se concentra el conflicto en ese país y ese país ya sale un chisme, sale un rumor, sale un comentario, sale el chupacabras que anduvo en tal parte del mundo, surgen ciertos tipos de cortinas de humo en zonas para disipar o distraer conflictos que se levantan. Pero si ustedes se fijan, el Mundial de Fútbol, el mismo nombre lo dice, Mundial. No es una cortina de humo en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá, es una cortina de humo mundial. Si antes de esto surgían temas de conflictos políticos o de guerras, del estrecho de Hormuz, de economía, lo menciona Arturo, y todo eso se opacó ahorita por la cuestión del fútbol. Ahorita la voz, la noticia y lo nuevo es el fútbol. Se unen naciones, las mismas canciones que componen para las inauguraciones de estos eventos, es que se unen naciones a una voz, a un sentimiento, en un solo sentir. ¿Y qué une eso? El fútbol. Se presta a esos tipos de eventos, se presta para adorar gente. Hablando acerca de futbolistas. Se da la honra y la gloria a personas, a humanos. No sé, ustedes han visto tal vez donde a mismos esos jugadores sobresalientes se les da el nombre de la cabra. Tal jugador, el más sobresaliente, se le conoce como la cabra. En su tiempo hubo un basquetbolista que se llamaba Michael Jordan y era la cabra. A esos tipos de dirigentes, llámense políticos o poderosos económicos, dicen, no, que es un reptil. Y es que esos no son humanos, son reptilianos, dicen. Pues luego se atreven a hasta mismo sacar videos donde ese individuo que hasta saca la lengua como una víbora o mueve los ojos como un animal o reptil. Bien, la Biblia condena la idolatría y dice no dejaron de adorar. Habla de adorar cuadrúpedos, reptiles, demonios. Todos estos eventos se prestan para eso y para distraer. Vamos a ver un poquito acerca de la Torre de Babel. ¿Qué llevó a estos hombres a hacer esta torre? ¿Qué les llevó a tener esta organización? Bueno, pero Dios ya les había dado una promesa. Dios había hecho con ellos un pacto. En el capítulo 9, del 9 al 15, Dios había hecho un pacto con la descendencia de Noé y sus hijos. Dice Génesis 9:9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Dice el 10, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, dice.
y estableceré mi pacto con vosotros, y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. ¿Les había dado un pacto Dios a Noé y a su descendencia? Les había dado un pacto. Y era un pacto visible. Y nosotros hemos tenido la dicha de ver ese pacto todavía. Y dice: cuando vean ese arco iris, me estaré acordando del pacto. Hermanos, el hecho de ver un arco iris en un cerro, ¿qué importancia tiene? ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué enseñanza tiene? Pero se encarga uno de llenar eso de mitos. Al final del arco iris hay un enano y ahí hay dinero. No señales el arco iris porque te salen mezquinos. Mitos, leyendas. Y este es otro tema, no este es mi tema, pero ¿cómo es que aquellos que representan Sodoma y Gomorra, los depravados sexualmente, mentalmente, hacen de su bandera y de su escudo un arco iris para que lo identifique su movimiento LGTB? ¿Qué lo llevó a este pueblo a construir esta torre? El diluvio. Ya se les había hecho un pacto, se les había dado una promesa. Pero ¿saben qué? Que no creyeron en ese pacto y no creyeron en esa promesa. Se registra esto en el libro de Génesis, el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y fíjense lo que dice: y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Saben que Babel significa confusión, caos, desorden? Ese es el significado de Babel: confusión, caos, desorden. Lo que llevó a este pueblo a construir esta ciudad y esta torre fue la incredulidad. No creyeron en el pacto de Dios.
Dios les dijo, ya no va a ser destruida jamás la tierra. Y este pacto no solamente lo voy a hacer contigo, Noé, sino también con todos los animales, todas las bestias. Estableceré yo mi pacto. No nada más fue con Noé. Pero el pueblo no creyó. Y dice, todos tenían un mismo lenguaje y todos tenían una sola voz. Tenían una sola palabra. La unidad. Todos pensaban igual. Todos tenían el mismo sentimiento. Y dice la Biblia, y dijeron, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre por si somos esparcidos sobre la tierra. ¿Qué representa un nombre? Dice que lo que llevó a este pueblo a hacer esa torre era el orgullo, era la ostentosidad de querer demostrar poder, de querer demostrar que ellos podían. Y dice, algún día esa va a ser la capital mundial. Y va a llegar a ser la capital mundial. Y vamos a subir y vamos a ver los misterios que hay en las nubes. Y vamos a ver por qué ocurrió este diluvio. No creían en la escritura. Se desconocía lo que se le dijo a Noé. No creemos eso. Lo mismo que se está viviendo actualmente. No se cree en la escritura. No se cree en la creación. No se cree en un desarrollo de cómo sucedieron las cosas. Mitos, leyendas, evolución, teorías, y se deja aparte la escritura. Fue lo que los llevó a ellos. No creyeron en la escritura. Ahora, dice que el pensamiento de ellos era ser la más grande, más alta que todos los cerros. También representa la salvación por la obra. Si Dios vuelve a mandar otro diluvio, nos subimos a la torre y somos salvos. Salvación por obra. Y hay que unirnos. Y hay que buscar, hay que ponernos un nombre. Si nosotros vemos en la Biblia, el nombre representa carácter, representa personalidad, representa identidad. Hay que tener una identidad. Hay que tener un comportamiento. Hay que tener algo que nos distinga. Por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 10, 9 y 10. El 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, comenzó a ser poderoso en la tierra. Dice el 9, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino Babel. Fue la cabecera del reino Babel. Confusión, caos, desorden. El significado de Babel. Confusión, caos, desorden. ¿Han escuchado ustedes hablar actualmente acerca del calentamiento global? Pues a la vez se contradicen. Más frío, más caliente, más frío, más caliente. Pero también lo decían en el calentamiento global. Y el sol está calentando, y el sol está calentando. En Apocalipsis 3 se habla de un sistema que va a tener autoridad. Pero esa autoridad dice que se la va a dar Satanás. Y por medio de esa autoridad o de ese sistema, dice que va a ser adorado el dragón que representa a Satanás. En Apocalipsis 17:5 habla de una mujer que está sentada sobre una bestia y dice su nombre es Misterio,
Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y por medio de la Biblia, no traigo todos esos textos, hemos visto quién representa a esa mujer. Una mujer representa una iglesia, pero dice que esta es una iglesia ramera, que se ha prostituido, que ha dejado a su esposo y se ha ido tras los amantes. Representa la idolatría. Y por medio de la Biblia se describe como el sistema de la iglesia papal. Babilonia, confusión, caos, desorden. Ahorita se paró todo eso, todos esos comentarios, todas esas opiniones. Ahorita todo está centrado en el fútbol. Pero antes de eso, la encíclicas acerca de que el calentamiento global. Hay que unirnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que juntarnos como naciones, como países mundialmente y todos tener un solo orden, todos estar en un acuerdo, en una armonía. ¿Para qué? Para que podamos contrarrestar todo esto que se está viviendo. Lo mismo que decían ellos, estamos juntos y tenemos que buscar un nombre por si somos esparcidos. Todos estos movimientos ecuménicos que se están llevando a cabo es lo mismo acerca de la representación de la Torre de Babel. Un solo pensar, un solo sentir, un actuar, algo que nos identifique. Busquémonos un nombre. Y no es algo que te identifique ni una unión de la incitación a la palabra de Dios, sino es lo contrario. Es acerca de la incredulidad. Segunda de Pedro 3:10 dice que en los últimos días dice que los elementos arderán y la tierra dice que va a ser consumida en fuego. ¿Alguien quiere leerlo? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hemos visto por medio de la Biblia donde dice que Dios es un fuego consumidor y que esta tierra ya no va a ser destruida ni limpiada con agua como lo fue en los días de Noé, sino que ahora va a ser purificada por medio de fuego. Y Apocalipsis 16:8 menciona acerca de cuando estén sonando las plagas de la ira de Dios y dice, y se le dio autoridad al sol para atormentar a los hombres y quemarlos, dice. Vamos a leerlo, Apocalipsis 16:8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Tenemos entendido que estas plagas van a ocurrir cuando el cierre de la gracia, cuando la gracia se haya cerrado. Son las copas de la ira de Dios. Pero dice que la tierra va a arder, los elementos arderán. Aquí la Biblia dice que se le va a dar autoridad al sol de quemar a los hombres. Habla de un calentamiento global. Pero ¿saben cuál es la lucha del hombre? Evitarlo. No creer en la palabra que está escrita. El pueblo después del diluvio hizo una torre por si volvía a haber un diluvio. No creer en lo que se había escrito. Si vuelve a haber un diluvio, nos subimos y ya no nos ahogamos. Todo ese movimiento que se está haciendo, todo ese movimiento de hay que buscar un día de reposo porque la tierra se está calentando y si hay un día de reposo mundial donde nadie trabaje, los carros no se muevan, las maquinarias se apaguen, el calentamiento global va a bajar y ya no va a ser tanta calor.
es buscar la solución con sus propias manos. Así como ellos buscaron la solución con sus propias manos, construyendo tabiques, uno también está buscando la solución con sus propias manos. ¿Y quiénes son los dirigentes? Tanto el poder político como el poder religioso. Buscar soluciones. Y hacen un llamado mundial. Todo el pueblo esté unido a una sola voz. Todo el pueblo esté unido a lo mismo. La unificación. Esas encíclicas que estuvo levantando el Papa que falleció acerca del Laudato Si, de ayudar al mundo a que se vuelva a regenerar, que se está descongelando en los icebergs de no sé dónde, que se está calentando, que han subido no sé qué grados de temperatura a la tierra. En cierto modo es un llamado a unión y en cierto modo hace una identificación. Hay que buscar un hombre que nos identifique y hagámonos una torre para poder ser salvos y no llegue la calamidad. Hermanos, confusión, caos, desorden. Es lo que representa la Iglesia Católica. Babilonia. Confusión, caos, desorden. Leyendo un poquito acerca de cuándo surgió la doctrina de la Trinidad, dice que se desarrolló en 3 fases. En la primera fase dice que ocurrió en el 180 después de Cristo. Fue la primera vez que esa palabra fue usada por Teófilo de Antioquía, dice. La palabra de la Trinidad fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía hacia el año 180 después de Cristo para describir la tríada de Dios, en latín Trinitas. ¿Y quién fue Teófilo de Antioquía? Dice que fue el 6º obispo de Antioquía. 6º obispo. No fue ningún reformador judío, hebreo, griego, romano. La segunda fase, el autor latino Tertuliano formalizó el uso del término trinitas acerca del año 213 después de Cristo para defender la fe cristiana y explicar la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tertuliano fue un prolífico escritor, abogado y teólogo, conocido como el padre del cristianismo latino, hijo del centurión romano. Fue el primer teólogo en formular la doctrina de la Trinidad utilizando la palabra en latín trinitas. ¿Quién tenía en este entonces la autoridad y el poder? Roma. Se culminó el tercer paso que dio para imponer la doctrina de la Trinidad. La adopción como dogma oficial, años de debate culminaron en el primer concilio de Nicea, donde se declaró oficialmente que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. En el concilio de Constantinopla de 381 se integró formalmente al Espíritu Santo. Algo que aprendí hoy nuevo fue que dice que un concilio es una reunión de obispos. Un concilio es una reunión de obispos. Estaba leyendo donde dice que acerca de ese concilio, dice que los obispos se juntaron y querían hacer eso ley. Querían poner eso como estatuto, los obispos.
Pero no podían, tuvieron que llamar a Constantino y decirle, mira, urge hacer una reunión, urge hacer una junta. Y dice que Constantino accedió a los obispos y dijo, pues órale pues, vamos a hacerlo. Hay que recordar que como surgió esto, que la iglesia decía y el Estado ejecutaba. Poder político religioso. El Estado ejecutaba porque obedecía al clérigo. Un concilio es una reunión de obispos y se dio por asentado. ¿Por medio de quiénes? Personajes romanos, obispos romanos, católicos. Y ya quedó como asentado. La Biblia describe una mujer sentada sobre una bestia y su nombre es Misterio, Babilonia la Grande. Confusión, caos, desorden. Babilonia, confusión, caos, desorden. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo un proceso de transición progresivo. Comenzó a adoptar la doctrina de la Trinidad a partir de 1888. Estaba leyendo acerca de esto, pero dice, pero los primeros cristianos, los primeros padres, los reformadores, dice, la rechazaron. Fue rechazada, dice. Surgieron esos tipos de comentarios, dice, pero los primeros reformadores, los primeros padres, los primeros que salieron, la rechazaron. Y dijeron, no. Hay que recordarlo de Kellogg's. Cuando quiso introducir el panteísmo. Dice que la hermana Elena de White lo amonestó y dice, no, me equivoqué. Es acerca de la Trinidad. Ahora sí ya la comprendo. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, y no es el mismo. Son tres personas diferentes. Dice, fue incluida por primera vez de manera oficial en las creencias fundamentales en 1946 y se consolidó plenamente en su formato actual en las 27 creencias y luego después 28 creencias en 1980. Platicaba con, además un día le mencionaba a mi mamá, y aquí está mi mamá, a ver, y le mencionaba, qué bueno tiene la Iglesia Católica. Qué bueno tiene. Hablando en cuestión de doctrinas, si dice, la misma palabra dice que intentará en cambiar los tiempos y la ley. Y si vemos un catecismo, no concuerdan con la ley que fue dada a Moisés. No concuerda con la Escritura. Intentará en cambiar los tiempos y la ley. El día sábado entra en tiempos. Y fue tarde y mañana el día primero, y fue tarde y mañana el día segundo. Y los mandamientos, ¿qué es la identidad? La Biblia dice que tu palabra es verdad, tus mandamientos son verdad. Y dice Cristo Jesús, yo soy la verdad. Es la identidad, es el carácter, es lo que lo distingue. Y dice, hagámonos un nombre, hagámonos una identidad. ¿Tienen su propia? Hagámonos la de nosotros, por si somos esparcidos. Intentarán cambiar los tiempos y la ley. Le digo, la Biblia habla de que los muertos nada saben, le comentaba a mi mamá.
La Iglesia Católica dice que no están muertos, que todavía después de la muerte hay una oportunidad. Por eso son estos tipos de rezos, cultos después de la muerte para perdón del individuo. La Biblia habla de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Iglesia Católica dice que sí, que no es idolatría, es veneración. Es la encargada de canonizar santos para rendirles culto. Le digo, ¿qué de bueno que tiene la Iglesia Católica? El día de reposo lo cambió. Hablando acerca de las leyes ante Dios. Claro, porque sí dice no cometas adulterio y sí dice no codicies. Sí, o sea, también los tiene cada ley de Estado. No robes, no mates. Pero hablando en los sentidos espiritual hacia Dios. Que se ha hecho guarida de toda ave inmunda. Pero le digo, pero ¿sabes qué? No tiene nada bueno. Si le buscamos, no tiene nada bueno. Por lo cual, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios que los juzga. No tiene nada bueno, pero tiene algo buenísimo, que defienden a capa y espada. No todos, pero la mayoría. ¿Y qué es? La doctrina de la Trinidad. Todo tiene malo, pero algo tiene bueno. La doctrina de la Trinidad, la cual muchas denominaciones defienden. Confusión, caos, desorden. Estaba leyendo donde dice que Constantino se denombró como Constantino el Grande porque dice que los demás pueblos o naciones que estaban así rodeándolo, dice que le entregaron se rindieron ante él, se doblegaron ante Constantino y le dieron su autoridad y elogios y todo eso era hacia Constantino. Todos le rindieron a Constantino. Por eso fue una de las partes que se consideró como Constantino el Grande. La Biblia habla de Babilonia, la gran ramera, la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque todos le van a rendir el honor, todos le van a dejar la autoridad. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 13, donde hace que chicos y grandes, pobres y ricos, le adoren. Todos le entregan ese poder y esa autoridad. Se convierte en grande. Hermanos, todo eso que llama en sentido espiritual el calentamiento global, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer comportamiento de esto, del otro, es una unión a una confusión. Es una unión a un desorden. Es una unión a Babilonia. Es lo mismo que hizo el pueblo, una torre de Babel. Apunté unos textos acerca de lo que se está viviendo ahorita. Ayer Lucía mencionaba que han estado predicando mucho dentro de las iglesias acerca de la doctrina de la Trinidad, de las iglesias adventistas, para contrarrestar lo que hemos estado estudiando y también para prevenir a los hermanos de cómo responder, cómo defenderse, cómo estén firmes, estén seguros, no hay un apoyo bíblico, no hay un sustento firme, no hay una base firme. ¿Cómo es posible que la base sea lo que inventaron los obispos católicos? Dice 2 de Corintios, quiero leer estos textos.
Son textos que todos conocemos. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu es el Señor. Dice Filipenses 2:11 que toda lengua confiese que el Señor es Jesucristo. El Espíritu es el Señor. Y dice, y que toda lengua confiese que el Señor es Jesucristo. ¿Hay confusión? ¿Hay confusión acerca de esto? ¿Hay caos? ¿Hay un desorden? Efesios 1 del 13 al 14, ¿qué dice? En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice. ¿Qué es la arra? ¿Qué es la garantía de nuestra herencia? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo, dice, que es la garantía de la herencia hasta que sea adquirida, dice. Que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice. Dice, el Espíritu Santo fue la garantía. Cuando creíste, fuiste sellado con eso. Se te fue dado eso. Una garantía. ¿Cuál era esa garantía? El Espíritu Santo. Esa garantía se nos fue dada hasta que esa redención la poseamos, dice. Hasta que logres lo prometido. Otras dicen el anticipo. Dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. ¿Quién era el fiador? ¿Quién era la garantía? Hay que recordar que la Biblia habla de el Espíritu de Dios. Y Cristo Jesús vino y se manifestó en carne hasta que nació. Pero antes se manifestaba en espíritu. No se había hecho carne hasta que vino a nacer. Se hizo carne cuando nació. Pero desde aquel entonces ya estaba la garantía. Y después siguió quedando como garantía el Espíritu Santo en el Pentecostés. Esta es la garantía de que voy a venir por mí mismo. La misma garantía. No es otra garantía, es la misma. Dice Apocalipsis 5:6. Y miré, y aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cordero como inmolado, Cristo Jesús, que estaba en pie delante de los ancianos y tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué representan esos cuernos? Es el poder. Si nosotros vemos por medio de las profecías, dice, y surgió un cuerno y tenía 10 cuernos, 10 poderes. Y dice Daniel, y yo vi, fueron puestos tronos
y se sentó el anciano de Días, y después sigue leyendo y después le va a decir, y se sentó uno que parecido como al Hijo de Dios. Y se le fue dado dominio, autoridad, trono y reino. Y cuando Cristo Jesús manda a los discípulos a predicar, dice, vayan y prediquen el evangelio, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los ojos, dice que son los ojos, los espíritus de Dios que recorren toda la tierra, el Espíritu Santo. Hay un texto en Zacarías 3:9, y se le había dado la visión a Zacarías acerca del Mesías. Vamos a leer el 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones admirables. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién era este renuevo? Cristo Jesús. ¿Por qué aquí, aquella piedra? La piedra es Cristo Jesús, el fundamento Cristo Jesús, la piedra angular Cristo Jesús, que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En quién estaba la plenitud del Espíritu Santo? Babilonia, la madre de las rameras. Confusión, caos, desorden. Eso es lo que están llamando una unificación. No es una unidad a guardar la palabra de Dios, no es una unidad a respetar los mandamientos de Dios, no. Hay que hacer nuestra propia identidad. Hay que ponernos un nombre propio por si somos esparcidos sobre la tierra. ¿Cómo vas a hacer tu propia identidad? Tus propias leyes, tus propios mandamientos. Todo eso es lo que se está viviendo acerca de la unificación, de la unión entre iglesias, unión entre cristianos. Y el fútbol es un símbolo. ¿Han escuchado ustedes eso? El fútbol nos une. Estaba platicando con una persona acerca de cómo es que al pueblo de Israel, cuando iban a entrar a la tierra prometida, por medio del profeta Balaam, le dio consejo al rey Balac. Le dice, no los pude maldecir, no pude, pero mándales mujeres. Y si haces que pequen, Dios los va a dejar y no va a estar con ellos y tú los vas a poder vencer. Dice el libro de Elena de White que el pueblo no percibió los peligros que estaba viviendo ahí en el valle de Sittim. Porque dice que cuando ellos llegaban al valle de Sittim estaba inundado de altares paganos. Había muchos altares donde quemaban incienso y tenían a dioses extraños. Y dice que el pueblo, al ir pasando en su peregrinaje, los iba viendo todos esos altares, los iba viendo. Y llegó tanto a acostumbrarse a ver eso, que cuando se le empezó a presentar, no lo distinguió. O sea, se les hizo común, se hizo algo familiarizado. Y acuérdense que nos hemos sentado y hemos platicado, saben que todos esos, cuando en diciembre o en días festivos católicos, llenan de altares las carreteras y les queman incienso. Ahí tienen las velitas prendidas. Y el pueblo de Dios también se acostumbra a verlo. Se hace normal. Lo mismo que pasó en el valle de Sittim, pasa actualmente, te acostumbras, es normal. Hablando de la idolatría, ahora,
¿Cuántos cristianos no habemos o hay que los apasiona el fútbol? Y dice, el fútbol nos une. Y somos una voz, y somos una nación, y derriba murallas, derriba barreras, derriba fronteras. ¿Han escuchado eso? O sea, nada más hablando acerca del fútbol, lo que está viviendo ahorita. La unidad. Y eso se acostumbra a uno, que después se te hace normal. Hermanos, puras cortinas de humo. Y cada 3 años, sí es cada 3 años el mundial. Y es mundial. No local, no estatal, no nacional. Mundial. Distracción mundial. Espectáculo mundial. Babilonia, hermanos, confusión, caos, desorden. Hermanos, la Biblia está muy clara. Para comprender estos textos no ocupamos que se pare un erudito, un diplomado y te diga qué quiere decir. Maldito el hombre que depende de otro hombre, o maldito el hombre que confía en otro hombre.